¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Fruit Chicken y en esta ocasión me gustaría platicar con ustedes sobre un tema que no tocamos a menudo en este canal, pero que de todos modos puede ser bastante interesante para que conozcamos un poco más. Quiero hablarles a propósito de su 10º aniversario del gran terremoto de Tohoku del 11 de marzo de 2011 y el desastre nuclear de Fukushima que sobrevino después. No se vayan, que este video se pone interesante. Y bueno, pues el 11 de marzo de 2021 se cumplen 10 años del gran terremoto de Tohoku, un sismo de una magnitud de 9 en la escala de Richter, lo cual es bastante importante y que ocasionó pues muchísimos problemas. Dependiendo de a quién le cuenten y en qué momento, pues las cifras por lo menos calculan alrededor de 16,000 personas fallecidas, más de 2,000, casi 3,000 personas que pues perdieron sus hogares y tuvieron que ser desplazadas, por supuesto, montones de heridos naturalmente, y la pérdida económica y material obviamente pues es grandísima, por supuesto, ¿no? Este fue uno de los más recientes, digamos, de las más recientes catástrofes sismológicas en la historia de Japón, que pues dada la ubicación del archipiélago japonés, pues básicamente es un país que sufre muchísimo de esta clase de cosas, ¿no? Un sismo relativamente reciente y que se recuerda de manera muy importante fue en 1995 y afectó sobre todo la ciudad de Kobe, la región de Osaka y etcétera. También dejó secuelas muy importantes. Y quizá algunos también tendrán en mente el sismo de 1923 que impactó la región de Kanto, que es donde se ubica básicamente la capital de Tokio. Y que por cierto aparece representado en una de las escenas de Se levanta el viento, en esta película de Hayao Miyazaki. Así que bueno, pues la verdad es que la historia de Japón está marcada muchas veces por este tipo de eventos geológicos, de este tipo de catástrofes, que han afectado y han cambiado mucho cómo se vive y cómo se interpreta la realidad a partir de estos eventos, ¿no? Y en este caso no fue la excepción. Uno de los efectos más importantes que quedó de este sismo, por supuesto, fue el accidente nuclear de Fukushima, de las plantas nucleares, bueno, de los reactores nucleares que hay en esa localidad, que quedaron pues básicamente dañados de una manera muy importante, ocasionando obviamente el temor y el riesgo de que se desatara un desastre nuclear de alcance muy significativo, probablemente incluso mayor que el que se registró en Chernobyl hace ya varias décadas, por supuesto, ¿no? Y que de nueva cuenta reactivó los temores que han existido durante muchísimo tiempo en la sociedad japonesa con respecto a la energía nuclear. En ese momento, el gobierno estaba dirigido por el primer ministro Naoto Kan, que a poquito antes, algunos meses antes, había triunfado sobre el dominio del Partido Liberal Demócrata, que es básicamente un partido que había gobernado de manera prácticamente ininterrumpida durante bastantes años, décadas incluso. Y bueno, pues había ciertas presiones, obviamente, ¿no?, de que este nuevo gobierno de oposición hiciera bien las cosas. Lamentablemente para ellos, pues, este sismo sucedió y hubo un poco como el interés, la necesidad de responder de buena manera después de que, por ejemplo, en el terremoto del 1995 que les platicaba hace un minuto, el gobierno no había podido responder de buena manera y fue muy criticado. Entonces Naoto Kan tenía el interés obviamente de que las cosas fueran diferentes e inmediatamente desplegó a las fuerzas de autodefensa, nombró representantes del gobierno para que se hicieran cargo de atender las necesidades de todos los residentes y sobrevivientes que tuvieron que ser desplazados de sus lugares de origen, etc. Y por supuesto se puso en contacto con TEPCO, la compañía eléctrica de Tokio, que es la compañía básicamente que tenía a cargo la planta de energía nuclear de Fukushima, ¿no? Aquí fue en realidad donde empezaron sus problemas, porque la información, más bien la desinformación, empezó a cruzar por todas partes. Por un lado, había un interés de la compañía de TEPCO en minimizar su responsabilidad en el accidente nuclear que se estaba gestando a partir del sismo, y por el otro lado había un interés del gobierno, por supuesto, en deslindar esas responsabilidades, por supuesto, y mostrar su mejor cara de la mejor manera posible, pues, ¿no? Obviamente esto deja un poquito como en segundo lugar atender las necesidades reales de la gente, pues por supuesto, pero en fin, ese es otro detalle, ¿no? A propósito de esto, obviamente hubo muchísimos problemas porque se tuvo que evaluar después qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
porque independientemente de que se aceptara que un sismo de la magnitud de lo que pasó y inesperado como suelen ser los sismos, ocasionara daños a una planta nuclear, etc., muchos señalaban que las plantas nucleares, no solo las de TEPCO, no solo las de Fukushima, sino las de varias otras compañías que están alrededor del país, en ese momento Japón operaba con cerca de 50 plantas nucleares, en realidad durante mucho tiempo habían estado arrastrando problemas de diseño, de construcción y de operación que tanto estas compañías como los distintos gobiernos que habían ocupado la posición desde entonces habían minimizado, por supuesto, para no afectar tanto los intereses de las compañías como el suministro eléctrico de la población, pues, ¿no? Entonces, a partir de esto revivió, porque en realidad siempre había existido, un movimiento antinuclear en Japón que muy pronto empezó a cobrar bastante popularidad y empezaron la gente, como no se había visto en mucho tiempo, a salir a las calles. Pedían que el gobierno revisara las políticas de seguridad de las plantas nucleares. Obviamente eso llevó a que se apagaran todas en un momento dado y se mantuvieran así apagadas durante un tiempo en lo que se establecía una nueva normatividad. Y por supuesto los más exigentes, los activistas más exigentes, pedían que el gobierno de Japón renunciara por completo a la energía nuclear, cosa que por supuesto implica bastantes problemas. Claro que este recelo contra la energía nuclear no es para nada una novedad, no tiene 10 años como les decía, ¿no? En realidad este es un movimiento que ha existido desde hace muchos años. El otro día yo escuchaba el podcast de nuestros compañeros de Tamanegi Gakuen, es decir, el Granpa y Lisander, que si no lo han escuchado, escúchenlo, en Spotify y en muchos otros lugares lo encuentran. Ellos hablaban sobre Godzilla y cómo de alguna manera el personaje de Godzilla, desde su surgimiento, desde su primera película por allá de 1954, ya representaba el temor y el recelo de la sociedad japonesa con respecto a la energía nuclear. Y no es para nada gratuito. Obviamente, pues Japón es el único país que ha sido objeto de 2 bombardeos nucleares con los muchos efectos que eso ocasionó en su momento. Y también está el incidente de las Islas Bikini, en la que una detonación nuclear que se hizo en secreto de manera subacuática, digamos, afectó muchísimo a un pequeño barco pesquero, dejándole a los pescadores y a toda la carga que llevaban pues un ataque de radiación muy importante, que desde ese momento ya despertaba muchísimos de los temores que existían en torno a esto, ¿no? Y bueno, pues durante décadas, desde que se empezaron a establecer también las plantas nucleares y etcétera, durante décadas este movimiento ha existido y ha cuestionado la necesidad y la intensidad del gobierno en insistir en que al menos una parte importante de la energía que se necesita en el país se generara a través de estas plantas nucleares. Entonces el accidente de Fukushima, a propósito del gran sismo, ocasionó obviamente pues que esto se reavivara y que las protestas empezaran a ser cada vez más numerosas, cada vez más ruidosas y llamaran muchísimo más la atención tanto de la prensa local como de la prensa extranjera, cosa que ocasionó muchos problemas, entre ellos la renuncia y disolución del gobierno del primer ministro Naoto Kan, y eventualmente propiciaron la llegada de Shinzo Abe, que duró bastantes años a partir de que tomó el poder en esa ocasión, pues, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este nuevo problema de alguna manera reveló muchísimos temas de corrupción que en realidad habían estado ahí desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿no? El dictamen que hizo la Dieta, es decir, el Parlamento, lo que vendría a ser el Congreso, el Poder Legislativo de Japón, digámoslo así, fue uno de los más críticos, pues, ¿no? Aparte de haber criticado al primer ministro Naoto Kan por intervenir demasiado en temas técnicos que quizá no le correspondían, por el otro lado también criticó a las compañías eléctricas, empezando por TEPCO por supuesto, de haber mantenido durante muchísimo tiempo modos de acción, de supervisión y de seguridad que no eran para nada los adecuados y que sin duda contribuyeron, independientemente del sismo, al desastre nuclear que se gestó ahí, ¿no? Entonces, de ahí se delineó, a partir de las protestas de la gente, se delineó también un plan en el cual Japón espera llegar para 2030 o 2050, al menos en teoría, a una reducción significativa de la contaminación a partir de la generación de electricidad.
Cosa que ha implicado distintos problemas, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, si en ese momento, antes del sismo, Japón operaba con cerca de 50 plantas nucleares, ahora opera con alrededor de 9 y hay algunas más que están en proceso de reconstrucción y de aprobación de su función, por supuesto, ¿no? Cosa que hace un poquito como complicado el tema, por supuesto. Y bueno, pues a 10 años el balance sigue siendo todavía un tanto incierto. No se sabe muy bien hasta qué punto la contaminación nuclear ha afectado de manera permanente quizá la vida de muchísimas personas en la región y de pues, la vida del mar también en muchas otras partes, etc. Hasta el momento, por ejemplo, los refugiados, personas que perdieron sus casas hace ya 10 años, algunos de ellos todavía continúan viviendo en estas casas pues temporales, pues, ¿no? Que de alguna manera se construyeron en el momento y muchas cosas han cambiado para esta gente, pues, ¿no? Y por si esto fuera poco, hace unas cuantas semanas, a mediados de febrero, un nuevo sismo impactó la región, reviviendo de nueva cuenta los temores que existen a partir pues, de este problema, por supuesto, ¿no? En su momento, uno de los oficiales de la Agencia de Meteorología de Japón comentó que este sismo reciente de apenas hace unas semanas podría ser todavía una réplica de aquel gran terremoto de Tohoku, lo cual pues despertó un poquito como estas inquietudes de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría otra vez si un sismo de esta magnitud volviera a impactar la zona? ¿Qué pasaría con todo esto que se ha intentado construir y reconstruir durante todo este tiempo, ¿no? Obviamente no se puede prever, la ficción a veces nos ayuda un poquito como a imaginar o reimaginar qué podría pasar por ahí. Y por ejemplo, esta serie de la que en algún momento también les hablé en este canal, que es Japan Sinks, justamente juega un poquito como con esta idea. ¿Qué pasaría si Japón vuelve a ser el epicentro de una catástrofe de este tipo? ¿Qué pasaría con la gente? ¿Qué cosas podrían resultar a partir de que se desenvuelva un desastre de esta magnitud? La verdad es que es horrible tener que pensar en estas cosas, pero a final de cuentas nos ha servido para demostrar un poco cómo muchas veces nuestros gobiernos, el gobierno de Japón en este caso, y los intereses económicos que puede haber de pronto detrás, no necesariamente actúan en función del beneficio de la gente a la que les sirven. Muchas veces actúan en función más bien de sus propios intereses y en Japón no es la excepción, lamentablemente, pues, ¿no? Aunque puede decirse que han sabido contener y resolver la cuestión de manera importante y significativa, hay todavía muchísimos temas que resolver y apenas han pasado 10 años. Yo soy Fried Chicken y bueno, pues espero que este video les haya sido interesante, que les parezca de alguna forma educativo, instructivo y nos sirva un poco más para conocer de pronto de dónde, qué eventos están sucediendo o han sucedido en Japón que impactan también en la manera en la que nosotros los podemos percibir a través de su cultura pop y cómo ellos también se perciben y lo transmiten a través de estas cuestiones. Y bueno, pues no queda más que invitarlos de nueva cuenta a que se suscriban al canal si les gustó este video, le den clic a la campanita para que les avise cada vez que tengamos uno nuevo. Y pues ya saben que además tenemos un montón de contenido para ustedes en distintas plataformas. Tenemos podcast, en mi caso yo publico el Anime al Diván todos los miércoles a través de varias plataformas de streaming. Pero también tenemos el Rage Quit con Marmota y Q, en el que hablan sobre videojuegos. Y el Shuffle con Kika, en el que se les recomiendan muchas cosas de distintas fuentes como películas, series, música, etc. Y pues aquí estamos siempre para compartir lo mejor, lo más interesante, lo más importante de la cultura de Japón, del manga, del anime, etc. en este bonito canal que es Tadaima. Nos vemos en el siguiente video.